Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a esta primera ponencia del Seminario en Gestión Pública dedicado a la nueva regulación del procedimiento administrativo y del régimen jurídico del sector público, ocasionado por las nuevas leyes 39 y 40/2015. Prueba del interés de estas dos nuevas leyes y de la importancia que ellas ostentan es el interés que ha suscitado este curso de formación, no solo por el número de solicitudes que se han presentado para poder participar en él, sino viendo la Sala de la Corona totalmente completa, pues es una muestra del interés que suscitan, como digo, estas dos nuevas normas que van a revisar nuestro actual sistema de régimen jurídico del sector público y de la regulación básica del procedimiento administrativo. Saludo también a Huesca y Teruel, que nos ven a través de videoconferencia. Para mí es un honor presentar al ponente de esta primera parte del seminario, al profesor Gerardo García Álvarez, con el que me une un gran afecto y admiración por muchos motivos, pero entre ellos porque en los últimos años pues me ha acompañado y ha demostrado siempre una ayuda siempre dispuesta en mi última parte del programa de doctorado y especialmente en la dirección de mi tesis doctoral. Por tanto, guardo un profundo afecto. El profesor García Álvarez, como es sobradamente conocido, es catedrático de Derecho Administrativo y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Zaragoza. Ha realizado múltiples investigaciones en universidades europeas e internacionales. Podemos citar la Universidad de Bolonia, la Universidad de París o la Universidad de Harvard. Es autor de numerosas publicaciones de Derecho Administrativo, en el que ha tratado múltiples aspectos del Derecho Administrativo general y especial. Podemos citar el urbanismo, el medio ambiente, la responsabilidad patrimonial y, entre otras cuestiones, y directamente relacionado con el objeto de esta ponencia, la regulación del procedimiento administrativo. Podemos citar, entre otras, su monografía Función consultiva y procedimiento, publicado por Tirant lo Blanch en 1997. El objeto de la ponencia se dedica al análisis de la regulación de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos en estas dos nuevas leyes administrativas del año 2015. Como ha dicho el secretario general técnico, las novedades que estas dos leyes incluyen, especialmente en lo que se refiere a la Administración electrónica, van a marcar un antes y un después en la forma de relacionarse los ciudadanos con las administraciones públicas. No solo la cuestión de los medios electrónicos, de la introducción de los medios electrónicos en la regulación del procedimiento administrativo, algo que ya se había pergeñado inicialmente en la ley del 2007, sino también el interés de la ley de reforzar la garantía de la transparencia o la agilidad de los procedimientos, hacen que el tema de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos sea un tema central en ambas leyes. Y por eso creo que es especialmente pertinente esta ponencia en el seno de este seminario. Sin más preámbulo y agradeciendo una vez más al profesor García Álvarez su participación en este seminario, le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos, a los presentes en la Sala de la Corona y también a los que nos acompañan desde Huesca y desde Teruel. Tengo que empezar agradeciendo, por supuesto, a José María Recio sus amables palabras y también, por supuesto, a Agustín Garnica su invitación para estar aquí esta mañana discutiendo una serie de temas que creo que nos interesan a todos porque efectivamente son medulares en cuanto al funcionamiento, al régimen de las administraciones públicas. Aunque 3/4 de hora pues sea un tiempo breve y la materia sea mucha, creo que merece la pena empezar por situar estas leyes, la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015. Me voy a referir sobre todo a la primera de ellas en un contexto. Son leyes que han sido durísimamente criticadas. Si repasamos pues lo que se ha ido publicando ya en la fase de proyecto o posteriormente a su publicación por muy cualificados administrativistas, por Luis Martín Rebollo, por José María Baño León, por Juan Santamaría Pastor, por Miguel Sánchez Morón, con una crítica durísima y de conjunto a la ley, pues hace que uno se pueda acercar a las mismas con una cierta prevención. Yo he de decir, por mi parte, que a mí estas críticas, algunas de ellas al menos, los tonos varían en unos y otros casos,
me sorprendieron un poco porque yo había hecho una lectura, es verdad que rápida y superficial, de los proyectos de ley y no había encontrado tantos motivos de crítica como luego se han puesto de manifiesto. De todas formas, creo que estas críticas deben situarse en un contexto, y es que, efectivamente, como ha dicho el secretario general de la Presidencia, el profesor Tejedor, los que nos hemos formado ya hace algún tiempo partimos expresa o implícitamente de la comparación con lo que fue y lo que supuso la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, que realmente en este caso sí que supuso un hito enorme, un paso adelante enorme en el régimen de nuestro derecho administrativo. Es una ley que, aunque recogía algunos elementos de la tradición jurídica ya entonces existente en materia de procedimiento, puso orden en un panorama sumamente abigarrado y además supo incorporar elementos del derecho comparado, sobre todo del derecho italiano, elaboraciones que se habían producido en los años anteriores y junto con la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de 27 de diciembre de 1956, realmente supuso un paso enorme, un paso adelante en la juridificación de la administración pública y en el surgimiento de un derecho administrativo moderno. Claro, comparado con ese hito que supuso la ley del 58, una ley además muy bien elaborada desde el punto de vista técnico, redactada por Laureano López Rodó, pues realmente cualquier ley del pasado, la del 92, la del 2015 y seguramente también las futuras, sufre considerablemente con la comparación. Es decir, no es previsible que en un futuro próximo pueda producirse una ley, un texto legal que pueda tener un significado y una trascendencia semejante. En todo caso, como digo, hay que poner las leyes en contexto. Y el contexto es el de una reforma global de las administraciones públicas, una persecución de la eficacia y la eficiencia de las administraciones públicas. Este ya fue el contexto de la ley del 92. ¿Se recuerdan ustedes, bueno, los que en ese momento ya habían nacido para el derecho administrativo? En 1992 se publicitó enormemente un Plan Nacional de Reformas con 204 puntos, uno de los cuales, en esa modernización de la administración, tenía que ser la ley, la que luego fue la Ley 30 de 1992. Algo similar sucedió en torno a la ley del 2007 sobre acceso electrónico a los servicios públicos administrativos y lo mismo sucede con la Ley 39 y 40 de 2015, que tienen su origen en los trabajos realizados por la Comisión para la Reforma Administrativa, conocida como CORA, y el famoso informe CORA. Se insertan en el Programa Nacional de Reformas y son leyes con un marcado contenido técnico. La inspiración política yo creo que es escasa y limitada a algunos puntos concretos, fundamentalmente al impulso de la administración electrónica, pero en cuanto a sus soluciones concretas son leyes de tipo técnico elaborados por personas que son profesionales de la administración pública, que conocen su funcionamiento interno, pero cuya preocupación fundamental, intentaré argumentarlo, ha sido el aumento de la eficiencia de la administración, no un incremento equivalente en las garantías de los ciudadanos en sus relaciones con la administración. No digo que no se haya producido en algunos casos ese incremento de garantías como producto de una mejora de la eficiencia de la administración. Al fin y al cabo, la administración lo que persigue son la satisfacción de los intereses generales, pero realmente no era esa la finalidad principal de la reforma que se ha venido persiguiendo. En este sentido, si repasamos esas grandes críticas, en gran medida se refieren a lo que no está en las leyes, a lo que debiera haber estado y no está. Incluso uno de los autores denomina su aportación una oportunidad perdida. Efectivamente, hubiese sido deseable seguramente que con ocasión de este repaso general del procedimiento administrativo también se hubiese incidido en la esfera de los derechos y garantías de los interesados de forma con mayor impulso, ¿no? Con mayor impulso, y esto, sin embargo, no se ha hecho. No se ha hecho porque faltaba
un impulso político en ese sentido. Faltaba un impulso como el que llevó, por ejemplo, a la Ley de Derechos del Contribuyente en 1998, que supuso un gran paso en la normalización de la administración tributaria, que, aunque siga siendo en buena medida una administración de excepción, pero a partir de ese momento una administración de excepción algo más homologable. Un esfuerzo, un impulso político semejante ha faltado aquí. Y eso es una característica que sí que hay que señalar de las leyes que ahora estamos examinando y específicamente de la Ley 39 de 2015. Decir esto quizás resulte un poco chocante porque realmente la exposición de motivos empieza con una referencia a los ciudadanos, la esfera jurídica de los derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las administraciones públicas. Pero a continuación lo que nos viene a decir es que esa esfera jurídica ya está protegida a través del proceso contencioso administrativo y del procedimiento administrativo, con lo cual parece que se parte la idea de que no es necesaria una mayor protección y que, por tanto, podemos centrarnos realmente en lo que es la eficiencia de la actuación administrativa. Una prueba del 9, dos ámbitos en los cuales a mí me parece que se ve bien claramente esta voluntad de aumentar la eficiencia de la administración, que en algunos casos sí que redunda en una mejora de la situación del ciudadano, aunque no sea esa la finalidad perseguida, y no en todos, y hay algunas deficiencias notables, sería lo relativo al cómputo de los plazos, por un lado, o a la nueva regulación que se hace de las notificaciones administrativas. Y a ello pensaba referirme brevemente. Una de las cuestiones que se han destacado más de la ley es la cuestión de los sábados. En el artículo 30, párrafo 2, ahora mismo se dice, siempre que por ley o en el derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Esto además ha sido una novedad que yo creo que ha sido aplaudida casi unánimemente, porque de hecho daba lugar, la inclusión de los sábados como días hábiles daba lugar a confusiones bastante más frecuentes de lo que parece. Podemos encontrar múltiples sentencias, incluso sentencias del Tribunal Supremo, considerando extemporáneos pues, solicitudes o recursos que se habían presentado con un cálculo erróneo, considerando, sobre todo en aquellos casos en que el último día de plazo era un sábado, que la presentación podía hacerse igualmente de forma correcta el lunes siguiente. Una confusión que se explica probablemente por el hecho de que en la Ley de Enjuiciamiento Civil los sábados no son hábiles. Y la Ley de Enjuiciamiento Civil, por otra parte, se aplica como norma supletoria en el ámbito del proceso contencioso administrativo. Con lo cual, sobre todo para profesionales del derecho no muy acostumbrados al trato directo con la Administración, el hecho de que hubiese dos cómputos diferentes, uno incluyendo los sábados para los procedimientos administrativos y otro excluyéndolos para el proceso contencioso administrativo y, por supuesto, para los procesos civiles, pues será una fuente objetiva de confusiones y, como digo, basta con rastrear los repertorios jurisprudenciales más al uso para encontrar estos supuestos. Por otra parte, la nueva regla también concuerda con lo que se establece en el derecho comunitario. En el derecho comunitario se sigue aplicando un viejo reglamento del año 71 que se aprobó inicialmente para la CE y el Euratom, en el cual efectivamente se establece que por días hábiles se entenderá para la aplicación del presente reglamento todos los días menos los días festivos, los domingos y los sábados. Por tanto, los sábados es un elemento de exclusión habitual. Claro, si vamos a la Ley de Enjuiciamiento Civil, nos encontramos con que ahí lo que se dice en el artículo 130 es que son días inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional, los festivos a efectos laborales en la respectiva comunidad autónoma o localidad y también serán inhábiles los días del mes de agosto. O sea que realmente, pese a lo que se dice en la exposición de motivos, no se ha unificado el criterio del cómputo de plazos entre el procedimiento administrativo y los procesos civiles y contencioso administrativos. Probablemente lo del mes de agosto habría sido mucho a pedir. Es algo que se ha reclamado en ocasiones, pero
considerar el mes de agosto inhábil probablemente era una esperanza excesiva. Lo del 24 y el 31 de diciembre, sin embargo, es una cuestión que extraña porque nuevamente aquí no es difícil encontrar sentencias que se refieren al típico supuesto de que un plazo terminaba el día 24 o el día 31. El ciudadano en cuestión se encontró cerrada la correspondiente administración local, porque hay muchos ayuntamientos que en virtud de los pactos y convenios colectivos cierran esos días. Presentó la correspondiente solicitud el siguiente día hábil y se encontró con una inadmisión confirmada posteriormente por los tribunales y, como digo, hasta por el Tribunal Supremo. Con lo cual, realmente, por 2 días, podría haberse hecho un pequeño esfuerzo adicional y también haberlos incluido como inhábiles. Es verdad que son días laborables, pero realmente son días peculiares, con carácter social. En la Ley 39 de 2015 también se prevén, y esto es otra novedad, los plazos por horas, en el artículo 31. Se viene a decir que en los plazos administrativos los días tienen 24 horas, lo cual tampoco es una cosa muy sorprendente, que las horas tienen 60 minutos, y esto es relevante porque el cómputo por horas en realidad no es por horas, sino por horas y minutos. Al revés de lo que sucede en otros ámbitos, por ejemplo en el derecho comunitario, en que en el caso del cómputo de plazos por horas se inicia con la siguiente hora, a partir de la siguiente hora, aquí se inician en la hora y minuto precisos en que una comunicación, un hecho ha tenido lugar, el hecho que inicia el transcurso del plazo correspondiente. De todas formas, yo creo que aquí la novedad fundamental, y me parece una novedad positiva, es que se establezca que un límite preciso para el cómputo de plazos por horas. No podrán tener una duración superior a 24 horas, en cuyo caso se expresarán por días. Es decir, que en los plazos de 48 horas ya no serán, cuando sea aplicable esta norma, ya no serán plazos de 48 horas, sino que serán plazos de 2 días. Y estos plazos, que no son inhabituales, por ejemplo, en el funcionamiento de los órganos colegiados, pues supone un cambio que tiene una cierta trascendencia. Por poner un ejemplo que a mí me es familiar, si un consejo de gobierno de la Universidad de Zaragoza va a celebrarse un viernes a las 12 de la mañana, no basta, como está sucediendo habitualmente, con que la documentación esté a disposición de los miembros el miércoles a las 12 de la mañana, sino que, como al ser un plazo de 48 horas, ha de entenderse como de 2 días y, en consecuencia, tendrán que estar disponibles el día antes a las 12 de la noche. No es una gran diferencia, pero sí que es una diferencia bienvenida y una mejora apreciable. Sin embargo, hay otros aspectos que tienen un carácter más negativo en esta regulación de los plazos. En el artículo 36, lo mismo que se hacía con anterioridad en el 48.5 de la Ley 3092, dicen exactamente lo mismo, se establece una regla que yo creo que estaba plenamente integrada en el funcionamiento de la Administración. Cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad autónoma en que residiese el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. Aquí, claramente, la ratio legis pues es favorecer al ciudadano, al interesado, en su relación con la Administración, pues evitando la duda y excluyendo los días que no sean hábiles en uno y otro sitio, en la sede del órgano, en el domicilio en que ese ciudadano o esa persona jurídica privada se halla. No es una norma que haya suscitado grandes conflictos. Buscando, pues hay una sentencia reciente del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2016 en la cual pues considera que la Administración en estos casos a lo que debe atenerse es al domicilio señalado a efectos de notificaciones por el interesado en el correspondiente procedimiento administrativo. Es decir, no se exigen grandes indagaciones a la Administración, sino sencillamente atenerse a lo que el propio interesado en el procedimiento ha declarado a efectos de notificaciones ante la Administración pública.
Por eso, porque se trataba de una norma bien integrada, que procede ya de 1992, es decir, el artículo 48 de la Ley 3092 fue modificado en el 99, pero no este concreto punto. O sea, esto estaba en vigor desde el 92 y, como digo, sin haber suscitado problemas. Ahora nos encontramos, sin embargo, con una regla que, si yo la interpreto correctamente, porque es un poco oscura, viene a establecer una diferencia de trato según se trate de procedimientos administrativos presenciales o electrónicos. Y esa norma es el artículo 31.3 de la Ley 39. Lo leo porque la redacción me parece que es un poco oscura. La sede electrónica del registro de cada administración pública u organismo determinará, atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquella y al calendario previsto en el artículo 37, los días que se considerarán inhábiles a los efectos previstos en este artículo. El artículo es relativo al cómputo del plazo en los registros. Este será el único calendario de días inhábiles que se aplicará a efectos del cómputo de plazos en los registros electrónicos, sin que resulte de aplicación a los mismos lo dispuesto en el artículo 36. El artículo 36 es el que establece esa exclusión de días inhábiles en el domicilio o en la sede del órgano. Es decir, que nos encontramos con una regla, como digo, si interpreto yo bien esto, nos encontramos con una regla para los procedimientos convencionales, en los que se sigue excluyendo esos días inhábiles en el domicilio del ciudadano, y otro para los procedimientos electrónicos, en los que solo se computarán los días inhábiles en la sede del órgano administrativo o en la ubicación del registro administrativo del correspondiente órgano administrativo competente para decidir. Si esto es así, y yo creo que no cabe otra interpretación, yo le he dado vueltas a este artículo, pero no encuentro otra, resulta que se establece, por un lado, una diferencia de trato difícilmente justificable y, por otro, una inseguridad evidente. ¿Qué hay aquí? Yo creo que hay aquí pues la dificultad evidente de, en un mecanismo puramente automático de cómputo de los plazos, establecer esas diferencias en función de cuáles sean los domicilios de los interesados en el procedimiento administrativo. Y aquí estamos ante uno de esos supuestos en los que, ante la dificultad de establecer un programa informático que tenga en cuenta esas diferencias, bueno, creo que todos nos hemos enfrentado a esas situaciones que, más de fuerza normativa de lo fáctico, son de fuerza normativa del programa informático, en el que alguien nos dice, no, es que el ordenador no me deja, ¿no? Situaciones que son normalmente difíciles de sobrellevar. Pero ahora mismo ya, digamos que el informático ha tenido acceso al BOE y se ha prevenido de la posible circunstancia de tener que complicar excesivamente su programa informático y ha establecido que cuando estemos ante un registro electrónico cuentan solamente los días hábiles aplicables en función del órgano administrativo y no en función del domicilio del interesado. En cuanto a las notificaciones, bueno, esto, a mi modo de ver, sería una demostración de mi aseveración de que prima la eficiencia de la Administración sobre los derechos de los interesados. En cuanto a las notificaciones, se han simplificado notablemente la regulación de las notificaciones, tanto las notificaciones convencionales, que muchas veces la ley denomina notificaciones en papel, como de las notificaciones electrónicas, que pasan a ser la regla. En realidad, la simplificación había empezado antes, como todos sabemos, en virtud de la reforma que se introdujo por medio de la Ley 15/2014, la Ley de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, en que se ha simplificado enormemente la tradicionalmente conocida como notificación por edictos. Se ha eliminado esa anacrónica referencia, norma que ya está en vigor, y se ha eliminado esa anacrónica referencia al tablón de anuncios del último domicilio conocido, y además también esa posibilidad de que se publicasen distintos boletines oficiales, en algunos casos incluso con una posibilidad de opción para el órgano que había emanado el acto administrativo en función de su ámbito territorial o de la administración a la que pertenecía. No, ahora la notificación por edicto se hará a través del boletín oficial del Estado, lo cual es una novedad bienvenida. En cuanto a los contenidos específicos de la Ley 39, se mejora claramente, a mi modo de ver, la regulación de la notificación presencial, que ahora se contiene en el artículo 44.2. Por un lado, aclarando
que la persona presente en el domicilio que puede hacerse cargo de la notificación tendrá que ser un mayor de 14 años. Siempre se había planteado, había numerosas sentencias sobre qué pasaba cuando era un menor de edad el que se hacía cargo de la notificación. Ahora se establece una regla clara y precisa. Sí, cualquiera, aunque sea menor de edad, siempre que tenga una edad superior a los 14 años. Y luego se establece también una regla que a mí me parece positiva, que probablemente su finalidad sea la mejora de la eficiencia, la mejora de la tasa de éxito de las notificaciones, pero que es una mejora de la situación jurídica de los ciudadanos también, y es que en la Ley 3092 se establece que, intentada por primera vez la notificación, si no se ha tenido éxito, será un segundo intento de notificación en una hora distinta. Y esto el Tribunal Supremo lo había interpretado diciendo que una hora distinta son 60 minutos. Por tanto, con una diferencia horaria de 60 minutos o en más o en menos respecto a la hora de la primera notificación, lo cual llevaba a que normalmente, si la primera notificación realizada por el horario de mañana había sido un fracaso, la segunda lo fuese también. Ahora mismo se introduce una regla que a mí me parece un avance positivo, en que se dice, en caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las 15 horas, el segundo intento deberá realizarse después de las 15 horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de 3 horas entre ambos intentos de notificación. Como digo, esto probablemente mejorará la tasa de eficiencia de la práctica de la notificación y además supone una mejora considerable, sobre todo en aquellas familias en que todos los miembros trabajan y en consecuencia es difícil que alguien esté en horario de mañana para recibir las notificaciones. La notificación por medios electrónicos se consagra como el mecanismo preferente para su práctica, preceptivo además para todos aquellos que estén obligados a recibirlas por esta vía. Se establecen solamente 2 excepciones muy lógicas, resultado del pragmatismo del que se ha hecho gala por los redactores de la ley, que a mi juicio son personas que conocen bastante bien el funcionamiento interno de la Administración, y han establecido 2 posibilidades de, aun siendo obligatoria la notificación electrónica, proceder a otro tipo de notificaciones. Cuando se produzca una comparecencia espontánea del interesado o su representante de la Administración y solicite ser notificado, o cuando se considere necesario, por razones de eficacia administrativa, que la notificación se practique a través de su entrega directa por un empleado público de la propia Administración. La notificación electrónica se produce a través de la puesta a disposición en el servidor de la notificación. No se entiende realizada hasta el momento en que se produce el acceso o que hayan transcurrido 10 días desde esa puesta a disposición. Si por algún motivo es relevante que la notificación pueda entenderse realizada de forma inmediata, la posibilidad es acudir a un funcionario de la propia Administración que acudirá al domicilio y realizará de forma inmediata la entrega y en ese momento se entenderá perfeccionada. Y esa es una posibilidad que, aún en los procedimientos electrónicos y en los supuestos de obligatoriedad de la notificación electrónica, sigue estando a disposición de la Administración. Un supuesto más problemático es, en las notificaciones electrónicas, el envío de avisos de notificación. Es decir, con la Ley 39 de 2015 desaparecen las múltiples posibilidades de notificación electrónica y se establece que la notificación se hará a través de la comparecencia en la sede electrónica del órgano. La notificación estará a disposición del ciudadano y éste deberá, en un plazo de 10 días, identificarse, entrar y ser notificado, o si no, cuando transcurran los 10 días, la notificación se entenderá rechazada y, por tanto, realizada a todos los efectos. También se prevé en la ley el envío de avisos de notificación al correo electrónico o al dispositivo electrónico que se haya señalado al efecto por parte del interesado en el procedimiento administrativo. Incluso se refiere a eso la exposición de motivos, diciendo que incrementa la seguridad jurídica. Y efectivamente, en el articulado se dice, artículo 41, el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y o una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos regulados en este artículo, pero no para la práctica de notificaciones. Bueno, hasta aquí todo correcto. El problema es que cuando vamos al artículo 41.6, ahí nos explica con claridad una cuestión que me parece muy relevante. Lo leo.
Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las administraciones públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. Todo correcto hasta aquí. El problema viene a continuación, a mi juicio. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. No el fracaso del aviso por causas imputables al interesado, no. La falta de práctica de ese aviso, si la Administración, aunque está obligada, se olvida de enviar ese aviso, la notificación se entenderá perfeccionada en el momento en que hayan transcurrido 10 días de puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica del organismo. O en otros términos, que los administrados tienen la carga de estar verificando cada 10 días, en lapsos de 10 días, si existe alguna notificación pendiente, lo cual quizá para los interesados en un procedimiento administrativo sea exigible, para los ciudadanos en general, cuando se trate de la notificación del inicio de un procedimiento administrativo acordada de oficio, pues resulta claramente irrealizable. En la práctica probablemente esto no va a generar problemas, porque la Administración efectivamente sí que envía los avisos. Es decir, los que, por ejemplo, nos relacionamos con el Ministerio de Economía para pedir ayudas, subvenciones para la investigación, pues somos perfectamente conscientes de que nos avisan y nos avisan más de una vez, porque te avisan de que tienes la notificación y si a los 2 días no has entrado, te avisan otra vez de que la tienes pendiente por si no has visto el primer correo electrónico. Y cuando abres un formulario de solicitud, que dada la cantidad de datos que requieren, pues muchas veces lleva varios días rellenarlo, te van avisando de que se acerca el vencimiento. Es decir, todo esto funciona bien, pero claro, el establecer que en el caso de que no funcione y de que no haya ningún tipo de aviso, en todo caso la notificación se entiende realizada, pues por un lado es una primacía absoluta de la eficiencia sobre la garantía y por otro lado en algunos casos incluso puede plantearse si realmente esto puede llegarse a aplicarse así o no produce problemas de indefensión. Bueno, entrando ya en la cuestión que me parece muy relevante de los derechos de ciudadanos y de interesados ante la Administración pública, recuerdan ustedes que en la Ley 3092 se consagró un artículo, el artículo 35, a los derechos, se decía, de los ciudadanos, lo cual fue criticado en su momento porque se entendía excesivamente restrictivo en cuanto a su formulación, con una serie de derechos que la doctrina consideró más simbólicos que jurídicos, todo hay que decirlo. Y algo similar sucedió con la Ley 11/2007, la Ley de Administración Electrónica, en la cual el artículo 6, consagrando una serie de derechos de los ciudadanos frente a la Administración Electrónica, también así denominados derechos de los ciudadanos, pues constituía un eje fundamental en la regulación legal. Ahora esos derechos, los de la Ley 3092 y los de la Ley 11/2007, se refunden, no obstante, en 2 artículos, uno el relativo a los derechos de las personas, así denominado, ya no de los ciudadanos, de las personas, y otro relativo a los derechos de los interesados en el procedimiento administrativo, que están separados. Plantean algunos problemas porque no está claro si algunos de esos derechos están bien ubicados. En esa refundición han desaparecido varios de los derechos que aparecían en la Ley de 2007, realmente derechos como a elegir entre aquellos que en cada momento se encuentre disponibles el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con las administraciones públicas, a la igualdad en el acceso electrónico, a la conservación en formato electrónico por las administraciones públicas de documentos electrónicos, a la utilización de otros sistemas de firma electrónica admitidos en el ámbito de las administraciones públicas, a la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos. Una serie de derechos más retóricos que efectivos en muchos casos y respecto a los cuales
pues la doctrina ha señalado que en general no se tratará de derechos que se vayan a echar de menos. En todo caso, sí que antes de seguir adelante conviene plantear brevemente cuál es el ámbito de aplicación de los derechos reconocidos en la Ley 39/2015. ¿Cuál es el ámbito en el que son exigibles? Un primer elemento, pues se mantienen excepciones tradicionales, procedimientos especiales por razón de la materia, respecto a los cuales la aplicación de la ley es meramente supletoria. Se hace un gran esfuerzo en la ley, o al menos así se declara, para generalizar el procedimiento administrativo común, pero se mantienen en la disposición adicional primera las tradicionales excepciones respecto a las cuales la ley solo se aplica de forma supletoria. Procedimientos tributarios y aduaneros, procedimientos de seguridad social y desempleo, procedimientos de extranjería y asilo, procedimientos sancionadores en materia tributaria y aduanera, en el orden social, en materia de extranjería y en materia de tráfico y seguridad vial. En materia de los procedimientos sancionadores en materia de tráfico y seguridad vial son un ámbito exceptuado de la aplicación únicamente supletoria de la Ley 39/2015. Aquí estamos otra vez ante un ámbito en el que está surgiendo un derecho administrativo de excepción. Aquí justificado por la necesidad de salvar vidas y de reducir la siniestralidad en el ámbito del tráfico de vehículos a motor, pero que realmente se está regulando de una forma cada vez menos garantista. Y siempre hay motivos diversos para establecer esas regulaciones especiales. Bueno, una cuestión que también ha suscitado alguna problemática es que se reconoce la posibilidad de que entidades de derecho privado, pero vinculadas o dependientes de las administraciones públicas, puedan ejercitar potestades administrativas, y en tales casos sí que será aplicable la Ley 39/2015 y los derechos que se reconocen en la misma. Y luego llevamos a la cuestión de los derechos propiamente tales. Los derechos más relevantes, a mi juicio, son los derechos del interesado en el procedimiento administrativo, recogidos en el artículo 53 de la Ley 39/2015. Aquí hay un elemento que hay que considerar. No todos los derechos de los interesados en el procedimiento del artículo 53 son derechos de los interesados en el procedimiento. Y concretamente hay uno que me parece claro que es así, es el derecho a recibir información sobre los requisitos materiales, técnicos o jurídicos para el ejercicio de una actividad. Ahí estaremos ante una información que normalmente se solicitará con carácter previo al inicio de la actividad, de la solicitud correspondiente y, por tanto, antes del inicio del procedimiento administrativo. Yo creo que aquí hay una cierta confusión que deriva de la Directiva de Servicios. En la Directiva de Servicios se establece un derecho de los interesados, así los denomina, a recibir esta información. Pero luego precisa que esos interesados no son interesados en un procedimiento administrativo, sino que interesados son los prestadores o receptores de los servicios a los que la propia directiva se refiere. Entonces, este derecho a recibir información, incluso a distancia, que se consagra en la Directiva de Servicios, es a lo que se está refiriendo el artículo 53, pero no es un derecho que necesariamente tenga que ejercitarse en el seno de un procedimiento administrativo. Es más, normalmente no se ejercitará en el seno de un procedimiento administrativo. Por lo demás, yo creo que los derechos del artículo 53 pueden configurarse perfectamente como derechos de defensa de los propios intereses, derecho de defensa del derecho a obtener una resolución sobre el fondo y, en la medida de lo posible, a que sea favorable a los propios intereses. Y en ese sentido se pueden agrupar en dos grandes conjuntos. Derecho a conocer el estado de tramitación del procedimiento, de la duración máxima del mismo, el sentido del silencio, los órganos competentes para la tramitación y resolución, las identidades de sus titulares y a exigir responsabilidades a los efectos en la tramitación. Esta última, la de exigir responsabilidades, no es un derecho que realmente se le haya dado contenido. Y luego está el derecho a acceder a los documentos incorporados al procedimiento, a obtener copia de los mismos, a proponer actos de instrucción y, más específicamente, a proponer prueba, además de realizar alegaciones, aportar documentos, subsanar deficiencias, etc. Aquí
Este derecho a acceder a los documentos, y con esto voy a terminar, me parece sumamente relevante y además cambia enormemente al tratarse de procedimientos electrónicos. Existe un derecho establecido en el artículo 53.1a a conocer el estado de tramitación del procedimiento, a conocer los documentos incorporados al procedimiento, y ese derecho, en el caso de los procedimientos electrónicos, se deberá poder realizar accediendo a la sede electrónica del organismo correspondiente. Es decir, en la sede electrónica esos documentos tendrán que estar a disposición de los interesados. Dicho sea de paso, lo relativo a la copia auténtica con los procedimientos electrónicos se difumina enormemente. En los procedimientos electrónicos tenemos un expediente electrónico formado por bits e información computerizada, y realmente la traducción de eso en cualquier formato comprensible para los humanos es una copia. Por tanto, la diferencia entre documento auténtico y copia se difumina muy considerablemente. Pero bien, respecto a qué se tiene derecho a acceder, ¿cuáles son esos documentos y en qué términos puede ejercitarse el acceso? Una primera cuestión. Al regular la cuestión de la audiencia, se hace una referencia a las limitaciones previstas en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Esto se aplica con ocasión del trámite de audiencia y hay que entender que se aplica con carácter general durante toda la tramitación del procedimiento para acceder a determinados documentos. Esta remisión comporta que hay un elemento de ponderación respecto al acceso a los documentos y datos incorporados al procedimiento, que en la medida en que se trate de datos personales de otros sujetos, si se trata de datos personales protegidos, no existe derecho de acceso a los mismos. Y si no, pues hay que hacer una ponderación. La ley dice entre el interés general y en la divulgación y el interés personal en la privacidad. En este caso entra otro elemento en la ecuación, que es los derechos de la defensa de los otros interesados en el procedimiento administrativo correspondiente. Y también en el artículo 14 de la Ley 19/2013 se establece una serie de elementos de ponderación en cada caso. Seguridad nacional, política económica, protección del medio ambiente, funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, secreto profesional, propiedad intelectual e industrial, intereses económicos y comerciales privados, igualdad de las partes en los procesos judiciales, tutela judicial efectiva y una considerablemente genérica, garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. ¿Qué supone que? Bien, esto es lo que habilita a que en determinados procedimientos, por ejemplo, se mantenga oculta la identidad de la persona que informa. Los universitarios estamos acostumbrados, por ejemplo, a los procedimientos de acreditación universitaria, en que los que informan en esos procedimientos, informes que son determinantes, procedimientos de acreditación, es decir, requisito necesario para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, pues en estos casos hay informes que tienen carácter confidencial. Y eso se hace en función de una ínfima norma reglamentaria apoyándose en una habilitación tan genérica como esta. El otro elemento, y con esto ya sí que termino, en el artículo 70 de la ley se regula el expediente administrativo. No existía una regulación anterior del expediente administrativo. Y esta regulación es sumamente relevante a nuestros efectos en la medida en que supone que se establezca en la misma que determinados elementos, notas internas, borradores, informaciones, juicios de opinión internos a la Administración, no se consideran documento administrativo, no tienen que incorporarse al expediente administrativo y, por tanto, respecto a los mismos no se puede ejercitar el derecho de acceso. En este caso, aunque la finalidad fundamentalmente sea la eficiencia, pues creo que se trata de una regulación sumamente razonable. Y termino ya. Creo que el juicio que se puede hacer sobre las nuevas leyes es globalmente positivo, pero creo también
que su eficiencia transformadora de la Administración sería mayor si hubiese ido acompañada de una mayor preocupación por los mecanismos para hacer efectivos los derechos y garantías que se pueden desprender de la propia ley. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo, por tu ponencia. Vamos un poquito justos de tiempo. Os aprovecho para comunicaros que dentro de un minuto escaso tendrá lugar a las 10 de la mañana un acto institucional de condena por el asesinato en el día de ayer de una mujer en el barrio de Isabel, víctima de violencia de género. Estáis todos invitados, os animamos a participar. Tendrá lugar en la puerta 13 de este edificio. Gracias a todos y a continuación comenzaríamos, después del acto, la siguiente ponencia. Gracias a todos.